Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula La profecía del nacimiento de Juan y de Jesús. El último profeta que anunció la palabra de Dios fue un hombre llamado Malaquías. Su profecía se encuentra en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías le recordó a los judíos que el libertador que Dios había prometido vendría a salvarlos. También les dijo que antes de que viniera el libertador, Dios enviaría a otro profeta. La tarea de este profeta sería enseñarle a la gente de modo que estuvieran preparados para recibir al Salvador. Sin embargo, después de Malaquías, pasaron 400 años, durante los cuales Dios no habló por medio de ningún profeta. En silencio, inadvertido por la mayoría de los hombres, Dios estaba haciendo enormes preparativos para el cumplimiento de sus grandes promesas de enviar un Salvador para el mundo entero. Como vimos en la enseñanza anterior, Dios hizo del griego el idioma común de muchas partes del mundo. Unió ciudades lejanas con las rutas construidas por Roma y dispersó a su pueblo por muchos países distintos donde construyeron sinagogas y enseñaron su palabra. El momento había llegado. Dios estaba preparado para hacer lo que había prometido en el huerto del Edén por primera vez. Vamos a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento con la historia de una pareja judía que creyó a Dios y esperaba el cumplimiento de sus promesas. Esta lección estará basada completamente en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. En los versículos 5 y 6 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, el octavo grupo, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Zacarías y su esposa Elizabeth eran judíos que confiaban en Dios y creían su palabra. Ofrecían sacrificios en el templo, tal como Dios le había ordenado a Moisés. Debido a que ellos confiaban en Dios y se acercaban a Él de la manera que Él había dicho, el Señor los aceptó como había aceptado a Abel y a todos los demás que habían confiado en Él desde el principio del mundo. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor en ese momento, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. A Juan se le dio la tarea de preparar el camino para el libertador. Versículos 15 al 17. Dice: Él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dios había profetizado sobre el hijo de Zacarías, Juan, a través del profeta Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. 400 años antes de que Juan naciera, Dios le dijo a Malaquías que escribiera esto sobre Juan, el mensajero de Dios. El hijo de Zacarías sería el profeta que prepararía a las personas para recibir al libertador venidero. El ángel dijo que el hijo de Zacarías, Juan, iría delante del libertador para prepararle el camino. El ángel llamó al libertador venidero el Señor. El libertador venidero, el salvador de los hombres, iba a ser Dios mismo. Versículos 24 y 25 del capítulo 1 de Lucas. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth sabía que Dios era el que había hecho posible que ella concibiera. Ella estaba muy agradecida y feliz. En aquellos días, el pueblo judío despreciaba a las parejas que no podían tener hijos. Ahora Zacarías y Elizabeth iban a tener un hijo en la vejez. Ese era el tiempo de Dios para cumplir todas sus promesas sobre el libertador. Escuchen lo que dijo Dios en los versículos 26 al 31. Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dios envió al ángel Gabriel a decirle a una joven virgen llamada María que Dios la había escogido para ser la madre del libertador. Por eso le dijo que ella era única entre todas las mujeres, porque nadie más, después de María, iba a tener una experiencia igual. María era una muchacha común que, aunque era pecadora, confiaba que Dios enviaría al libertador. María misma llama a Dios su Salvador. Versículos 46 al 47. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, indicando con esto que el Señor la salvaría de sus pecados. El ángel también le dijo a María algunas cosas asombrosas sobre su futuro hijo. Lucas 1:32. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El hijo de María no iba a ser solamente su hijo, sino que sería también el Hijo del Altísimo, es decir, el Hijo de Dios. Dios le había anunciado estas cosas al profeta Isaías 700 años antes. Isaías 9, 6 al 7 dice: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino,
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Como hijo de Dios tenía Jesús muchos nombres, pero como Dios hombre, su nombre era Jesús. Cuando comenzamos a estudiar juntos la Biblia, aprendimos sobre la Trinidad. Aprendimos que aunque hay un solo Dios, Dios es tres personas que son iguales en todo sentido. Estas tres personas que son un solo Dios son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nunca tuvieron cuerpo como el que tenemos los seres humanos. Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Pero el Salvador tenía que ser un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Para que el plan de Dios sobre el libertador pudiera cumplirse, Dios el Hijo tenía que nacer como un ser humano. Dios escogió a María para ser la madre del libertador. El libertador, que era Dios, el Hijo, tenía que descender del cielo para nacer en la tierra como el Hijo de María. El Hijo de María sería Dios y hombre en un cuerpo. Este Hijo, Jesús, es completamente Dios y completamente hombre. Además, el ángel le dijo a María que debido a que el libertador es descendiente directo de David, del rey David, iba a ser rey de Israel, iba a ser rey para siempre, rey eterno. Versículos 32 y 33. Y el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios iba a hacer lo que le había prometido al rey David. Dios cumple su promesa siempre. Le prometió a David un descendiente que siempre estaría sentado en ese trono, y ese descendiente es Jesús. Versículos 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no soy casada, soy virgen? María no podía entender cómo podía tener un hijo que no tuviera un padre humano. Versículos 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel dijo que Dios, el Espíritu Santo, haría este milagro. Como Jesús nacería sin un padre humano, nacería sin pecado. Ningún descendiente de Adán es santo y justo. Todas las personas del mundo heredamos y heredaron el pecado de Adán. Todos somos pecadores porque el pecado de Adán pasó a todos nosotros. Pero el Padre de Jesús era Dios. Dios es perfecto, santo, sin pecado. Jesús no heredaría la pecaminosidad de Adán. Jesús era el perfecto Hijo de Dios, santo y sin pecado. Versículos 36 y 37. Y he aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes de embarazo para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Era imposible que una virgen tuviera un hijo. Del mismo modo, era imposible que Elizabeth, la madre de Juan, tuviera un hijo en la vejez. Sin embargo, con Dios todas las cosas son posibles. Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. No era difícil para el Señor darle este hijo a María sin que el niño tuviera un padre humano. Tampoco fue difícil para él darle un hijo a Elizabeth en la vejez. Dios puede hacer cualquier cosa. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María confió en el Señor y aceptó que era la voluntad de Dios que ella fuera la madre del Salvador. ¿Quién iba a ser este Salvador? Jesús.
el anunciado en el huerto del Edén, el descendiente de David, el libertador, el salvador, el santo Hijo de Dios, Dios el Hijo, Dios en un cuerpo humano, el Hijo santo y sin pecado, del Dios santo y sin pecado. Qué hermoso, maravilloso y profundo es esta verdad revelada. En la próxima lección veremos que Dios siguió cumpliendo sus promesas. La fidelidad e inmutabilidad de Dios se hizo evidente en el cumplimiento de su profecía. Su soberanía, santidad, omnipotencia se mostró al dar a Juan y al enviar a Jesucristo, el libertador prometido. Será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, fundamento firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Bendecidos.